en cada uno de los sentidos, porque es un debate de una sociedad que es lo que quiere, dónde debería estar parado y hacia dónde va en esto de la paridad de género. En ese debate, por eso le decimos Sara Di Tomaso, te contaba que está en conexión con nosotros, a quien le digo muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Sara? Sergio Gutiérrez te habla. Hola Sergio, ¿cómo estás? Perdón que corté Eh, recién, porque estamos acá en casa, ¿viste lo que es sí, el servicio Zoom y Skype? Y entonces casi. están haciendo una reforma a la gente de Cablevisión y Fivertel, Uf, no es sí. ningún chivo, pero quería contarte que estamos ahí medio complicados con el servicio que significa la tecnología hoy. Bueno, No, gracias por el llamado. sí, no te imaginas el salto que dio aquí Pablito Guardia ahí el operador cuando cortaste. Por Eh, eso le expliqué cuando corté, por eso le expliqué, que no tiene nada que ver la producción, pobre No, santo, sino no, no. es que nosotros estábamos haciendo malabares, sí. Bueno, Exactamente. Sara, el debate es así, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de paridad de género, equidad de género? vos sabés que a mí me gustaría poner un poquito en contexto también, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo con la ley, ¿no? Que lo donde más incomodó fue en los espacios privados, ¿no? Y el tema de la equidad y de la paridad en el mundo del mercado, en el empleo privado, vienen trabajando la perspectiva de género hace muchísimo tiempo. Sí, Te voy a contar dos historias, por ejemplo. dale. Asindar, el año pasado, cuando adhirió a lo que es el pacto de la ONU de empresas que vienen trabajando con todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género, prácticamente invirtió, renovó y generó nuevas plantas. Para que la empresa tenga de verdad no solamente un programa que tenga que ver con la perspectiva de género, sino, por ejemplo, trabajar en forma equitativa. Ford vino trabajando y renovó y cambió su planta para poder trabajar en todo lo que tenía que ver con perspectiva de género, no solamente cambiando sus mamelocos, sino dándose cuenta que, por ejemplo, no había baños. Ujú. Y sin embargo, se generan más ingenieras que ingenieros en la Argentina. ¿Y en los medios de Entonces, comunicación? y en los medios de comunicación estudian más mujeres y a la hora de la empleabilidad son más los varones que los consiguen. Prácticamente es inversamente proporcional la cantidad de profesionales que se reciben, varones con respecto a las mujeres, contra la cantidad de mujeres que consiguen trabajo con respecto a los varones. Las firmas, por ejemplo, lo que se llaman las plumas, casi prácticamente es inexistente encontrar plumas devenido desde las periodistas con respecto a los periodistas. Entonces, a mí me parece que la ley de equidad, voy a decir algo que a lo mejor es políticamente incorrecto, pero los medios están un poco atrás a partir de lo que está sucediendo en el contexto actual. Hoy se habla de la economía del cuidado desde el mejor lugar, que significa comenzar a visibilizar algo que es nada más y nada menos que la feminización de la pobreza. Lugares en donde la mujer no ha encontrado un protagonismo. Vos tenés un denominador común, que las diferencias salariales, y ahora vamos a ir a equidad y a paridad. Las diferencias salariales las encontrás entre varones y mujeres a mismo cargo en casi todos los espacios laborales. La ciencia hoy está trabajando profundamente para equiparar esa gran diferencia que tiene que ver con la diferencia salarial. Con lo cual, a mí me parece que en este contexto, hace horitas nada más, luego de un análisis del INDEC, Mercedes de Alessandro, de la economía de género, que trabaja en todo lo que es el ministerio, que fue convocada justamente por el ministro Guzmán, planteaba que el 16% de la economía venía dada desde la economía del cuidado, de la Sí. economía en donde ponía a la mujer invisibilizada, y pasó al 22% en pandemia. Ujú. Dicho todo esto, Sergio, es importante comenzar a entender eh, que la ley de equidad de género no es hablar en idioma inclusivo, ni es quitarle el trabajo a nadie,
sino es ampliar derechos. A mí me parece que las leyes vienen a ampliar derechos y desde ese lugar sería importante que comencemos a pensar que las empresas, llámese Clarín, Nación o cualquiera ellas, tienen y trabajan todos los días con las empresas que para poder trabajar y poder colaborar en lo que tiene que ver, colaborar no, para poder hacer alianzas en su cadena de valor con empresas del primer mundo, tienen que trabajar lo que es la perspectiva de género. No solamente un programa, sino que preguntan en la conjugación del equipo ejecutivo cuántas mujeres hay. No puede ser que en la UIA tuvimos que esperar 133 años para que exista Carolina Castro, ¿no? Sara, Bueno, este es el contexto también. sí, no, claro, pero y la capacitación, porque puede haber 10.000 hombres y una sola mujer y no puede tener ni siquiera una un primario, un secundario, que su calificación en la universidad haya sido muy por debajo de lo regular y que por esa paridad pueda acceder a directivos o seguir estudiando No, sin creo, su calificación pero no fue general, ¿no? no creo, claro, no creo que Carolina Castro esté No, ocupando, no, no, a pesar digo, de que hablo se en dio la general, no, votación. no hablo en general. Claro, pues se dio la votación y así y todo, No, no, ocupó te su digo como lugar ejemplo, estratégico. te digo Claro, pero porque por hablar de casi que paridad, es por inválido. ser mujer, ya darle el derecho a un lugar por Es- ser mujer, y está muy no, difícil. pero es inválido el ejemplo, es inválido. ¿Sabes por qué? Sí. Porque en realidad 7 de cada 10 mujeres que se reciben en la universidad para ocupar lugares en los medios públicos y terminan siendo inversamente proporcional los espacios en donde los ocupan los varones, con lo cual se reciben más mujeres periodistas que varones y a la hora de la empleabilidad es al revés, con lo cual estamos hablando de todas profesionales. En ningún medio te reciben sin tener tu título aprobado. En la época quedó hace tiempo y allá lejos que comenzar a trabajar tirando cables era una manera de comenzar a trabajar y ni que hablar para firmar en un diario. Seguro. Con lo cual, estamos hablando de un número importante que tiene que ver, cuando se habla de equidad, se habla de equiparar derechos. Cuando se habla de paridad, se habla de también tratar de comenzar a entender lo que significa comenzar a tener los mismos derechos y garantías. Me parece una arbitrariedad que por nacer mujer podemos tener menos garantía y menos derechos que por haber nacido que otro que nació hombre, ¿no? No, no, sí, eso está claro, pero no hay una paridad, una ley que defienda al cupo de los hombres. A eso me refiero, ¿me No, entendés? acá no hay una paridad. La ley de equidad no viene a decir que vamos a ocupar lugares que no merecemos, ¿no? Vamos a ocupar los lugares que no podemos ocupar porque hay una cultura orgánica establecida hace mucho tiempo que así ha venido a quedarse hace tiempo. Hace poco contaba una periodista que también es parte de Periodistas Argentinas, que cuando llegó, y la propia Cerruti también lo dijo, Sí, sí. cuando llegó y cuando comenzó a trabajar no había baños en las redacciones. Bueno, pero soluciona el tema del gremio del baño para que de los prensa o de la radio para que haya baño. ¿Me entendés? No es una Pero te cuestión quiero decir, es un de concepto género para cultural. que haya No, esto baño o estamos no. hablando hace tiempo, es un concepto cultural. Claro, por eso. La ley de equidad viene a visibilizar y a poner lo que significa hoy, como en el resto de todas las otras empresas, lo que significa que tengamos a ocupar los mismos lugares a partir de las mismas responsabilidades, pero también las mismas garantías. ¿No es poner un límite, un proyecto, una ley? No, yo creo que la ley nunca viene a poner un límite, yo creo que la ley viene a ordenar un determinismo establecido, viene a reorganizarlo, viene a deconstruirlo y viene sí o sí. Yo creo que estaba hace tiempo el debate dado. Yo creo que la pandemia posiblemente Sí, claro. lo recrudeció. Sí. ¿Por qué? Porque son las mujeres pauperizadas, que ni siquiera pueden llegar a tener. Mira, en pandemia echaron a 4 mujeres por volver luego de la maternidad.
Pero hay hombres también, Que Sara. camines, te invito a que camines en algún medio privado y que veas si hay un lactario, si hay una sala infantil para que las mujeres puedan No, no llevar a sus hay. hijos. No Y hay, me porque parece el que una gremio está mujer trae un niño al ausente. mundo conjuntamente con un varón, ¿eh? Pero porque el gremio está ausente, no hay, por eso no hay un lugar para que tenga lactario esa mujer. Claro, ocurre que eso es importante lo que vos decís, Sergio, porque eso quiere decir que para que existan garantías en tanto y en cuanto, y derechos en tanto y en cuanto estamos hablando de lo laboral, de Sí, la sí. fuerza laboral, tenemos que tener alguien que nos venga a respaldar. O sea, yo creo que las empresas tienen que comenzar a entender que de la misma manera que existe en un banco un lactario, o de la misma manera que una empresa le paga a tanto un varón o a una papá, o a un papá, hoy se está hablando de lo que significa la licencia por crianza compartida en las empresas. Hoy se está hablando de licencia de crianza compartida en Ujú, las empresas, ujú. no en los medios. Con lo cual me parece que es momento que los medios se adecuen y me parece que ese es el punto. Y vos dijiste algo claro, que eso no significa en el lenguaje que se llama inclusivo. No significa qué cosa. Que sea inclusivo en el mensaje, digamos, tener una mujer frente a más allá de sus títulos y como vos decís, que ninguna persona, ningún periodista le desean ingresar a una radio, pero por ser el hecho de mujer, se sienta al micrófono y en ese micrófono da un mensaje de que es necesario, justo y necesario, tener y hablar con lenguaje inclusivo. No, 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 no. Estamos mezclando un poco. Eh, la ley en ningún momento obliga a un discurso y a un camino hacia el tema del lenguaje inclusivo. Pero viene a La poner ley una mujer, permite, discúlpame, viene a poner una mujer y esa mujer ya viene con, digamos, el discurso de tener, entre otros casos, entre otros puntos, tener un lenguaje que sea inclusivo, ¿me entendés? no, Claro, viene una mujer, ¿sí? Qué sé yo, una militante de a favor del compañera, aborto. Se sienta al frente del micrófono y promociona el una aborto compañera y no informa que, no, el no aborto. no te entendí la pregunta, perdón. No, no, es una reflexión, no es ningún tipo de Sí. pregunta. Digo, si le damos más a través de una ley, posicionamiento, el empoderamiento de las mujeres a través de una ley, porque ya tienen naturalmente, están empoderadas y así debe ser y tiene que ser respetada, darle un lugar en los medios de comunicación, a mí me asusta un poco más el mensaje de esas mujeres que están frente a los medios de comunicación, pero también mucho más me asusta el mensaje de los hombres, ¿no? No es que porque sea hombre tiene un mensaje delimitado, pero que sí por ser mujer tiene ya una incorporación en su lenguaje y que ese lenguaje también sea inclusivo. ¿Y cuál sería la pregunta? Como para poder ¿Por, acompañarte en la respuesta. ¿Por qué no es paridad y por qué no es equidad? ¿Qué cosa? El lenguaje. Sí. El lenguaje no tiene ni paridad ni equidad. No sé cuál sería la pregunta, Sergio, perdón, quisiera tratar de responderte correctamente. Claro, porque algunos dicen que se denomina paridad esta nueva ley de paridad y se trata de equidad. Y aquí hay muchos conceptos de que se lo dan naturalmente por derecho de la mujer. A eso me refiero, ¿me entendés? Y si no... Te invito a leerla. ¿Vos la pudiste leer? Sí, sí, Después te la comparto. ¿La leíste? En sí, ningún sí. momento habla de que por derecho adquirido. Yo creo que las leyes, insisto, las leyes vienen a reparar y vienen a dar un orden o un nuevo orden en esos espacios en donde estaban ausentes de derecho. Entonces, me parece que es importante. Es más, ese mismo día también se formuló la ley tuvo media Travestis. sanción,
o trans, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me parece que es una instancia, creo que lo más importante de esto, creo que la pandemia vino a visibilizar algunas situaciones sumamente, el Toti Flores dice, sumamente aciagas, ¿no? El Toti Flores dice, en realidad la pandemia vino a mostrar las mayores de las vulnerabilidades y la pobreza, inundación, tormenta, lluvia, agua o pandemia, se profundiza aún más. Bueno, la pandemia vino a profundizar las grandes desigualdades de género que tenemos, no solamente en Argentina, sino en el mundo, ¿sí? De hecho, justamente una de las grandes consecuencias de la pandemia y de las situaciones de encierro fue la violencia de género. Con lo cual, también uno de los puntos es el tema, volviendo a la ley que amplía derechos en el sentido de poder comenzar a pensar que tenemos que ocupar espacios de poder, porque vos vas a ver que en pocos lugares se encuentran editoras o directoras, en muy pocos lugares encontramos directoras en los medios. Y esto seguramente es importante en el sentido de que no tenemos que pensar que los medios tienen esta diferencia basada en que hay una agenda blanda para las mujeres y una agenda dura para los varones. Claro. Los que firman son muy pocos, las plumas y las firmas son muy pocos de la mano de la mujer y muchos tantos de la mano de los varones. Y eso está establecido, hay un concepto cultural en este sentido. El fin de semana verás que hay pocas firmas y pocas plumas en las grandes editoriales de los medios. Que esté denominada con nombre y apellido bajo la firma de una mujer. Sara, sí, seguramente, mira, dos cosas. Primero, una, estamos sin tiempo, te agradezco este tema. Otra de las oyentes dice, no quiero que una ley me dé el valor por el valor que yo tengo. No quiero una ley que me diga dónde y cómo y tengo que hacer para acceder a mi trabajo. Después, sí, muy bien, la después, hace mucho tiempo de votar y una ley del voto femenino nos permitió votar. claro, La ley viene a reordenar, ¿no? Las leyes reordenan un orden establecido, así que posiblemente si no se dedica al periodismo, quizás a lo mejor después venga otras leyes que van a generar que hombres y mujeres ocupando los mismos espacios laborales tengan los mismos salarios, porque no es justo en el mundo del mercado laboral cualquiera, independientemente del mundo del periodismo, una mujer ocupando el mismo cargo contra un varón que ocupe el mismo cargo gana entre un 25 y un 28% menos. así es. Sara, estamos a tu entera disposición, sos de la Asociación de Colectivo de la Asociación de Periodistas Argentinos, Argentina.